La hora de los pueblos. Juan Domingo Perón. Prólogo. Durante casi todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en que el sistema capitalista impuso su ley y se ha ufanado en destacar sus conquistas técnicas y científicas, se ha guardado muy bien de confesar que, aparte del empeño de los técnicos y hombres de ciencia, todo el esfuerzo material ha gravitado sobre las nobles espaldas de los trabajadores y de los pueblos sometidos, a los que jamás les han llegado, en proporción a sus sacrificios, los beneficios de tales conquistas, que en muchos casos más bien han servido para la destrucción y la muerte. El despertar de una nueva conciencia social en marcha hace pensar que si en la etapa industrial fue posible la explotación del hombre y de los pueblos sometidos al colonialismo imperialista, en la etapa postindustrial que ya se anuncia, no será posible seguir con semejantes métodos y sistemas. En este 1968 ya soplan vientos de fronda para los contumaces reaccionarios de otros tiempos. Comienza ya la hora de los pueblos, caracterizada por la liberación de las naciones del yugo opresor de los imperialismos, como por la supresión de la injusticia social. Tal vez algunas personas que puedan leer este libro lleguen a pensar que se trata de un enemigo de Estados Unidos. Nada más lejos de la verdad. Yo no ataco, critico, y esa crítica no es al país ni al pueblo, ni siquiera a la nacionalidad, sino a los hombres a quienes la casualidad ha puesto en situación de decidir, que en la política internacional han equivocado el camino de la grandeza, que en otros aspectos han acertado. Hace pocos días Arnold J. Toynbee, en un artículo del ABC de Madrid, intitulado Estados Unidos en crisis, decía textualmente: los Estados Unidos han tenido durante muchos años una falsa sensación de seguridad, una falsa euforia que ahora ha quedado destrozada, y no creo que Toynbee sea un enemigo de Estados Unidos. Para nosotros los hispanoamericanos, nada sería más placentero que unos Estados Unidos evolucionados, fuertes y ricos, encabezando al nuevo continente por derecho propio, siempre que ello se realizara sin detrimento de los demás, sin métodos imperialistas de dominio y explotación, sin insidiosos procedimientos y sin la prepotencia del avasallamiento. En tales condiciones, la defensa solidaria del continente sería un hecho y hasta se justificaría en cierta medida la doctrina de Monroe. Pero nadie podrá imaginar semejante conducta en países sojuzgados, y menos aún para atacar a Cuba, ocupar la República Dominicana o cooperar en el genocidio de Vietnam del Norte. Esta misma opinión es compartida por numerosos norteamericanos. No hace mucho un general estadounidense manifestaba que Al Capone murió en la cárcel por aplicar sus métodos en 4 distritos de Chicago, y a renglón seguido se preguntaba: ¿qué merecían los Estados Unidos si los aplicara en el mundo? En el Senado de la Unión se oyen todos los días juicios y críticas parecidos. Yo sé que no tengo derecho a meterme en los asuntos internos de ese país, pero tampoco ignoro que me asiste el más legítimo derecho de enjuiciarle cuando sus hombres se inmiscuyen en los de nuestros países o cuando sus maniobras provocan los graves prejuicios que señalo. El senador Fulbright ha manifestado en un debate sobre la guerra de Vietnam que Estados Unidos está siguiendo el mismo camino que los imperialismos griegos y romanos. A lo largo del texto de este libro, el lector encontrará varias veces una afirmación semejante, pues los imperialismos tienen un destino al que, por determinismo histórico, no pueden escapar, como lo viene confirmando la historia a lo largo de todos los tiempos. No valen ni la riqueza ni la fuerza para sostenerlos. Ni Cartago sobrevivió a Escipión el africano, ni Roma, el imperio más fuerte que ha producido la humanidad, pudo hacerlo ante su propia decadencia. Es que a los imperialismos nadie los tumba de afuera. Se pudren por dentro. Si Roma, en la época de la carreta, tardó más de un siglo en derrumbarse y desaparecer, los imperialismos modernos en los tiempos del cohete están ante un proceso más peligrosamente rápido. Roma acentúa su caída
con el asesinato de Julio César. Marco Aurelio la detiene merced a su sabiduría y su prudencia. Durante los años de su gobierno consigue apuntalarlo, reuniendo en Roma a los hombres más importantes de las diversas provincias romanas, que al final de las ceremonias reciben con tal beneplácito sus paternales palabras que regresan a sus lares al grito de ¡Viva Roma! Su hijo, que sí heredó el imperio pero no heredó su talento, disconforme con la presunta debilidad de su padre, optó por los métodos violentos y cuando los naturales de las distintas regiones pretendieron discutir sus arbitrarias decisiones, no titubeó en mandar una legión para que le trajera la cabeza del culpable. También al actual imperialismo podríamos escribirle los idus de marzo. Su decadencia puede haber comenzado con el asesinato de Kennedy. Hoy las legiones se llaman marines, pero el espectáculo no ha variado. Cuando señalamos un peligro no es porque nos sintamos enemigos. He deseado más que nada ser veraz y sincero en cuanto trato de enjuiciar. No me ha interesado tanto la dialéctica ni la retórica como la verdad. Y la verdad, como dicen los árabes, habla sin artificios. La política suele tener sus características originales. Una de ellas es la necesidad de llamar a las cosas por su nombre, como José Hernández en su inmortal Martín Fierro anheló decir con propiedad. Mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Madrid, agosto de 1968.